Bien, además entonces de esta notación que usamos para expresar una suma de manera precisa, también existe el símbolo para expresar un producto de manera precisa, ¿sí? Pero digamos que una vez que entendemos cómo funciona ese símbolo sumatoria, el símbolo que vamos a llamar productoria, ¿sí?, hace lo mismo nada más que multiplicando. Si nosotros quisiéramos expresar ahora, qué sé yo, 2 por 4 por 6 por 8 por 10, bueno, otra vez, primero que hacemos, encontrar el patrón, ¿sí?, que es lo mismo que pensar los términos como términos de una sucesión y encontrar su definición explícita. ¿Se entiende? Si decimos que esto, lo que está multiplicando, son los términos de la sucesión 2 por h, esto lo vamos a expresar como 2 por h, y h, ¿cómo va a variar? Y desde 1 hasta 5. ¿Está bien? Y entonces lo expresamos con ese símbolo pi, digamos, mayúscula, ¿sí?, que quiere decir productoria. ¿Está bien? Y va a ser exactamente lo mismo. Les quería decir algo y me olvidé. Bueno, de la misma manera vamos a poder separar, como decíamos antes, si yo dijera, quiero ir desde 1 hasta 3, y después lo multiplico para ir desde 4 hasta 5, ¿lo puedo hacer? Sí, porque no es más que agrupar estos 3 y después estos 2. ¿Está bien? O sea, eso funciona de la misma forma. Lo que no va a funcionar es decir que si tengo la productoria de 2h por 3 a la h, ¿sí?, y yo acá voy con h de 1 a 3, pongamos, para que sean poquitos, si yo desarrollo esto, fíjense que esto da 2 por 1 por 3 a la 1, 2 por 2 por 3 a la 2, 2 por 2 2 por 3 por 3 a la 3, ¿sí? Yo ahora no puedo acá decir, bueno, hago, digamos, puedo quedarme, escribir esto primero, eso sí lo puedo hacer, 2 por 1, por 2 por 2, por 2 por 3. ¿Está bien? Y esto lo escribo como 3 por 1, por 3 por 2, por 3 por 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Otra vez, eso sí lo puedo separar. ¿Está bien? Cuando escribimos, o sea, esto, ¿está claro? Como si fuera la productoria de 2 por, ¿qué dije? 2 por h. Y esta es la productoria de 3 a la h. Y cuando yo diga productoria de 4, ¿cuánto va a dar esto? 4 por 4 por 4, 4 a la 5 veces. A la quinta. Acá va a funcionar como potencia, ¿está bien? Cuando la suma me daba 5 veces 4, acá me va a dar 4 a la quinta. ¿Está bien? Pero digamos que el funcionamiento es el mismo, nada más que en vez de hacer sumas, estoy multiplicando. ¿Se entiende? Bueno, ¿no vale la h Sí. como exponente del 4? No, acá no. Acá dije, estoy multiplicando 5 veces 4, nada más. Está bien, listo. Si yo le pusiera la h, ahí ya no me va a dar esto, porque va a ser 4 a la 1 por 4 a la 2 por 4 a la 3, ¿está bien? Y ligado con esto
está lo que llamamos definición del factorial. ¿Lo conocen el factorial? No. Más o menos. El factorial, ¿El mito de admiración? claro, es como gritar el número, ¿no? El factorial, digamos, es un nombre para algo también sencillo. Fíjense, vamos a definir, por ejemplo, cuando escribimos 5 factorial, esto se lee 5 factorial o factorial de 5, ¿sí? Esto no hace otra cosa que multiplicar los números desde el 5 hasta el 1 en forma decreciente, ¿sí? De 1 en 1. ¿Está bien? Ahora, esto, fíjense que es lo mismo, como hace eso, yo acá podría decir que esto es 5 por 4 factorial. Porque si yo dije que ponerle el factorial es multiplicar desde el número hasta el 1, ¿se entiende que es lo mismo que hacer esto? Claro, el resultado va a ser el mismo. 5 por 4, 20, Sí. por 3 va a ser, es el arranco de un punto distinto, pero digamos la multiplicación es la misma. Después me va a dar lo mismo, ¿sí? Y fíjense que yo esto escrito así, ¿lo puedo escribir con notación de productoria? Sí, sería esa pi mayúscula. Podríamos poner que el primer término es 5. Acá abajo. No, el primer término abajo iría, no sé, por ejemplo, H. 1. Seguir con el- I igual a 1. Ah, 1. no, sería 5 por... a Ojo, ver. ojo que multiplicar desde el 5 hasta el 1 es lo mismo que multiplicar desde el 1 hasta el 5, ¿no? Sí, Por Sí. eso 1. O sea que yo acá puedo decir voy a hacerlo de 1 a 5. El orden de los factores Entonces no acá altera pongo el- H. estoy pensando cómo poner, claro, por H más 1. ¿Por qué por H más 1? De Acordate uno a que este ya va variando de 1 en 1. Este ya va de 1 en 1. Yo digo, la primera vez vale 1, por la segunda vez H vale 2. La tercera vez H vale 3. Ah, claro. Sumarle 1 a eso. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Profe, entonces la productoria de h igual 1 hasta 6 de 2h se podría escribir también como 2 a la 6, o sea, 2 a la sexta, por h factorial. La productoria con H de 1 a 6 de 2H. Claro, no sé cómo sería ahí. Perdón, de 6 factorial. ¿Vos querés O sea, 2 a la escribirla sexta como 2 a la 6 por 6 por 6 factorial? factorial. Sí. Sí, porque fíjense, esto que está acá es 2 por 1, por 2 por 2, por 2 por 3, por 2 por 4, por 2 por 5, por 2 por 6. Entonces, estos dos los asocio y los pongo adelante, y eso es 2 a la 6. Y los otros números es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Sí, perfectamente. O sea que la constante 2 ahí no sale para afuera del pi. Y no, porque acá, ojo, o sea, yo cuando la saco afuera es porque estoy haciendo un factor común. Y el factor se saca de términos que estoy sumando y tienen ese mismo factor. ¿Está bien? Cuando yo hago 2 por algo, más 2 por algo, más 2 por algo, bueno, saco el 2 afuera. Ah, claro, sí, está bien. Pero la multiplicación no hay factor común. ¿Se entiende eso? O sea, el factor común es la operación inversa de la propiedad distributiva del producto en la suma. Si tengo todo producto, no hay eso. Esto a veces... No lo saco como el sigma. ¿Cómo?
Que me confundía con el sigma que se podía sacar por eso. Claro, lo que pasa es que a veces esto, digamos, trae error cuando uno, viste, dice la propiedad distributiva y queda ahí. Y entonces distribuimos en cualquier situación. Ojo que es distributiva del producto en la suma. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, formalmente el factorial se define diciendo, primero se aplica a los números naturales, incluido el 0. Se podría poner los dos como 2 a la x. Esto que hicimos acá, ¿decís, Federico? Sí, que si acá tuviera n, pones 2 a la n. Así se puede sacar. 4 veces 2, ponerlo 2 a la cuarta. ¿Pero a dónde? Ah, en este, no sé en cuál me estás diciendo. Acá hay 6 veces 2. Está bien, por eso, esto que hicimos acá, 2 a la 6, lo sacás, pero no es que lo sacás, sino que estás asociando, haces conmutativa y asociativa. Claro, claro. ¿Sí? Esto que pusimos acá, 2 a la 6. ¿Mm? Bien. Decía que el factorial se define para los números naturales y el 0, ¿sí? Solamente para esos números, ¿sí? Y se define como vale 1 si n es 0 y vale n por n menos 1 factorial si n es mayor o igual a 1. ¿Sí? Esa es la definición, que fíjense que es una definición recursiva. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Miren, bueno, yo empiezo y digo, a ver, se define para todos. Si vale 0, ya tengo acá que me da 1. Esto es por definición, ¿eh? No diga, o sea, se define así, decreto. 0 por 0 es 1, no. Pero no estamos haciendo 0 por 0. Por eso digo, esto es un decreto, tómenlo así. ¿Sí? No es que se está haciendo ninguna cuenta, se define el 0 factorial como 1. Mientras no tengamos que demostrarlo nosotros. ¿Eh? Mientras no tengamos que demostrarlo nosotros. No tienen que demostrar porque es axioma, eso no se demuestra. 1 Estoy factorial. haciendo la calculadora y me dio eso. ¿Viste? Porque ya lo sabe tu calculadora. Vengo al 1 factorial, entonces vengo a esta definición porque n ya es 1. ¿Y qué me dice? Que tengo que poner el 1 por n menos 1, es decir, 1 menos 1, 0 factorial. ¿Cuánto da 1 por 0 factorial? Como 0 factorial era 1, esto vuelve a dar 1. ¿Sí? Vengo al 2. ¿Cómo calculo 2 factorial? Vengo a esta definición de nuevo. Dice, pone el 2 y después pone el factorial del número anterior, es decir, del 1. ¿Cuánto me da esto? Esto era 2 por 1 entonces, porque 1 factorial es 1, da 2. Hasta acá es bastante aburrido, ¿verdad? No tiene mucha gracia. Vamos al 3. Cuando vamos al 3 factorial me dice, pone el 3 y después ponele el factorial del número anterior. 2. O sea que esto es 3 y el factorial de 2 es 2 por 1, digamos, ¿no? Bien, ahora vamos al 4. Pone el 4 y después el factorial del anterior. Y esto es 4 y el factorial de 3, ¿cuánto daba? 3 por 2 por 1. ¿Se entiende? Así se va generando, que es la multiplicación desde el número hasta el 1, ¿sí? Que el 0 factorial es como el neutro. ¿El neutro de qué sería? No. No, porque cuando yo hablo de neutro tengo que decir neutro. ¿De qué conjunto? ¿De qué operación? ¿Está bien? El factorial, piensen que es como pensar en una operación unaria.
¿sí? Cuando decimos la suma es una operación binaria. ¿Por qué? Porque tomo dos números y los sumo y me da un resultado. El factorial decimos que es un área porque se le aplica a un elemento. ¿Mm? Bien. Se me puso negra la pantalla, ahora volvió. En 10 minutos definimos el tan comentado y famoso principio de inducción completa. Lo definimos con un mínimo ejemplo y lo seguimos la clase que viene. ¿Está bien? No tengan miedo, que es precioso. Es precioso. Y no, es un nombre que no tiene por qué asustar. No se asusten, ustedes escuchan. ¿No te dijo que lo empezamos ahora? ¿Eh? ¿Que lo empezamos ahora? Sí. Oh. Sí, vamos a presentarlo. Hacemos como una presentación, ¿vieron? Bueno, recién te conozco, qué sé yo, un café. Por ahí la vez que viene entramos más en confianza. ¿Está bien? Así soñamos hasta el jueves. ¿Eh? A ver. No es tan El principio de inducción es algo que nos va a servir para probar. Se me cae mal después del café. Es más feo demostrar por el absurdo que por inducción completa igual. Sí, van a ver que esto es simpático. Escúchenme, lo vamos a usar para demostrar propiedades de los números naturales. Con lo cual, vamos a retomar, ¿se acuerdan que vimos los axiomas de Peano? Los axiomas de Peano que nos decían, mira, el 1 es un número natural, y cada vez que yo tenga un natural, si le sumo 1, tengo un natural, ¿se acuerdan? Y el 1 es el primer natural, ¿sí? Y habíamos visto algo que se llamaba el axioma 5, ¿sí? Que yo les dije que era el axioma inductivo. Ahora sale a escena, ¿sí? El axioma 5 decía que si yo tengo un subconjunto de los números naturales y cumple, por un lado, que el 1 está en ese conjunto, y por otro lado, que cada vez que haya un elemento en el conjunto, el siguiente también está, ¿sí? Decíamos que entonces L es el conjunto de los naturales. Eso dice el axioma 5. Es un axioma, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a ver, fíjense que si yo dije, habíamos dicho también que conjuntos que cumplían, los conjuntos que cumplían, independientemente de esto, no necesariamente los naturales, pero si un conjunto cumplía las condiciones A y B, era un conjunto que se llamaba inductivo, ¿sí? Esto era conjunto inductivo. Que se acuerdan que dijimos, bueno, por ejemplo, los reales son un conjunto inductivo. ¿Por qué? Porque el 1 es un número real, y cada vez que tengo un número real, el siguiente también lo es. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que cuando yo digo que tengo un conjunto que cumple, que si está el 1 y cualquiera que esté está el siguiente, entonces, ¿quién está acá adentro? ¿Sí? Yo digo, si tengo un conjunto S, cualquiera, que es inductivo, ¿qué estoy diciendo? En S está el 1, si está el 1 está el 2, si está el 2 está el 3, si está el 3 está el 4, ¿sí? Y acá puede haber más cosas, capaz que está, no sé, raíz de 2, no lo sé, ¿sí? Pero seguro están los naturales. ¿Se entiende? O sea que yo lo que digo acá es que, los naturales están contenidos en este conjunto S. Y este S es cualquiera que sea inductivo. ¿Qué me dice esto? Que el conjunto de los números naturales está incluido en cualquier conjunto inductivo, en todos. Con lo cual, es el más chico en el sentido de contención.
¿sí? Porque si ahora miro a L y digo, pero si L es un subconjunto de los naturales, que además es inductivo, entonces por esta propiedad, los naturales también estarían incluidos en L. Pero si L incluido en los naturales y naturales incluidos en L, eso es lo que me garantiza que el conjunto L son todos los naturales. ¿Sí? Eso, digamos, nos asegura que los naturales son el menor conjunto inductivo posible. Ahora bien, ¿cómo vamos a usar esto para hacer una demostración? Miren, si yo ahora digo, tengo una proposición P de n, ¿sí? Y quiero probar, vamos a ponerlo así, quiero probar que para todo n se cumple mi proposición, ¿sí? Bien, yo lo que quiero probar es que todos los números naturales hacen verdadera la proposición, ¿sí? Y eso se llamaba conjunto de verdad de una proposición, ¿sí? El conjunto de los valores que hacen que la proposición se cumpla. ¿Está bien? Si yo llamo P de P, ¿sí?, al conjunto de los X, digamos, tal que X es un número natural y la proposición en ese valor X es verdadera. ¿Sí? Y ahora, primero, este B de P, conjunto de verdad, está contenido en los naturales, por definición, porque le estoy tomando los naturales que cumplen la proposición. Está contenido, ¿sí? Y ahora digo, si se cumple que el 1 pertenece a B de P, si se cumple esto, y además se cumple que dado uno cualquiera en B de P, el siguiente también está, ¿qué pasa? Estamos hablando de los naturales, entonces. Por el axioma 5, estamos diciendo que B de P son todos los naturales. ¿Está bien? Porque este B de P la juega del L de mi definición. ¿Está bien? Cumple todo lo que dice el axioma 5, entonces B de P son los naturales. Y decir que B de P son los naturales es decir, entonces todos los naturales están acá, todos los naturales hacen verdadera la proposición, y eso me va a garantizar, entonces, que si yo logro probar esto, probé que la proposición es verdadera para toda natural. ¿Sí? Que es equivalente a escribirlo si yo ahora, en vez de decir B de P, digo, bueno, mira, a ver, la cosa es así. Yo tengo una proposición para todo n, P de n. Y yo te digo, bueno, si se cumple 1 está en el conjunto de verdad, quiere decir que la proposición evaluada en 1 es verdadera, ¿o no? ¿Está bien eso? Decir que 1 está en el conjunto de verdad, es decir, que la proposición evaluada en el 1 es verdadera. ¿Sí? Decir que X pertenece a B de P es lo mismo que decir que la proposición evaluada en X es verdadera. Entonces, si X más 1 está en B de P, es decir que la proposición evaluada en X más 1 también es verdadera. Sí. Bueno, entonces, decir que el conjunto de verdad son los naturales es lo mismo que decir que P de n es verdadera para todo n natural. ¿Sí o no? Sí. Es verdadera. Todo n. Profe, igual si lo ves, o sea, ponerle que se tendría que cumplir las dos condiciones, ¿no? Entonces sería como un I. Sí. Entonces si se cumpliría... Esto y esto. Claro, pero si no se cumple esto y esto, igual sigue pasando el entonces. O sea, porque no especifica qué pasa si no se cumple ni A ni B. No, si no,
No, a ver, si se cumple A y se cumple B, entonces pasa esto. Si esto no se cumple, no sé qué pasa. Claro, claro, a eso me refiero. Como que no te asegura nada entonces. Claro. A ver, ¿miramos un ejemplo mínimo o están cansados? Yo miraría alguno. Miremos un ejemplo mínimo como para que no se vayan como están diciendo ahí que les está resultando como feo. A ver, un ejemplo cortito. Nos vamos a quedar con esta formulación. Con esta formulación. Miren, yo voy a decir, bueno, a ver, quiero probar que si M es impar, entonces M a la N es impar para todo natural. ¿Está bien? Ese es mi PDN. ¿Se entiende? Yo tengo para todo N, ¿sí? Esto es lo que voy a escribir como PDN, M impar, entonces M a la N impar. Lo escribo así para que se entienda que esta sería PDN. ¿Sí? Lo voy a probar. PDX es verdadera. Sí. Ah, perdón. ¿Qué es lo que no se... Perdón, Federico. No. ¿Qué es lo que no se entendía? Acá, lo que dice acá... Acá dice, PD1 es verdadera, PDX es verdadera, entonces PDX más 1 es verdadera. Y acá dice, entonces PDN es verdadera para todo N, N natural. Bien. Entonces digo, ahora voy a proceder con estos pasos. Digo, bueno, veamos si se cumple PD1. ¿Qué quiere decir que se cumpla PD1? Digo, supongo M impar, y entonces se tiene que cumplir que M a la 1 es impar. ¿Es cierto eso? Sí. Y sí, esto es verdadero porque M a la 1 es M. O sea que si M es Y M es impar, impar. M a la 1 también. ¿Está bien? Se cumple el primer paso. Ahora, voy al segundo. ¿Sí? Voy al segundo. Supongo, fíjense que el segundo es una implicación. Supongo que se cumple la proposición en algún natural y tengo que probar que se cumple en el siguiente. Es una implicación y uno lo prueba por método directo. Supongo que esto se cumple, quiero ver esto, ¿sí? Entonces digo, bueno, P de K, digamos, dice que M a la K es impar. Estamos con la suposición de M impar, ¿no? Entonces tengo que probar que se cumple para el siguiente. A la K más 1 me debe dar impar. ¿Se entiende? Porque mi N, digamos, de la proposición es el exponente. Esto es lo que me pregunto si se cumplirá. Entonces digo, bueno, a ver, M a la K más 1, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, lo escribo como M a la K por M. ¿Están de acuerdo? Porque es M a la K más 1, separo el exponente, ¿sí? Y ahora voy a decir, bueno, pero M a la K, yo ya estoy asumiendo que es impar. Por hipótesis. Por hipótesis.
Si es impar, lo voy a escribir como 2K más 1, bueno, K no, como 2H más 1, por ejemplo. O M también es impar, por hipótesis también. ¿Sí? Acá, que esto sea impar, ¿sí? Me lo dice la hipótesis, se llama hipótesis inductiva, es este paso que digo sí se cumple para acá, ¿sí? Y que M sea 2T más 1 también lo sé, porque con esa condición estoy trabajando. Bueno, y acá hago una distributiva, ahora ya el método inductivo nada, ahora tengo que saber hacer cuentas y llegar a que eso es un número impar. Pero bueno, si hago distributiva me queda 2H por 2T, más 2H, más 2T, más 1. Y acá puedo sacar un factor común 2. Y este 1 lo dejo afuera. Y como ya sabíamos justificar en los ejercicios anteriores que decíamos, bueno, acá tengo suma y producto de números naturales, eso es un número natural. ¿Sí? O sea que me quedó expresado como 2 por W más 1. Por lo tanto, es impar. Y como se cumple la proposición para K más 1, entonces la proposición es verdadera para todo natural. Difícil. No era tan Estamos difícil como asimilando. parecía. ¿Cómo? En definitiva, no es como un poco más fuerte que el método directo, es como te está probando para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. O sea, lo probaría por todos los números del conjunto, digamos. Digamos, esto, por ejemplo, este enunciado uno podría probarlo usando otra estrategia sin necesidad de usar inducción. Pero hay algunos enunciados que la única forma que tienen de probarse es por inducción. ¿Sí? No es que, no sé si es más fuerte o es como la estrategia. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es cuando llego acá, digo, entonces es cierto que M a la K más 1 es impar. Y por lo tanto, como se cumple el paso 1, digamos la condición A, y se cumple la condición B, entonces mi proposición es verdadera para todo natural. ¿Mm? Bueno, no se desesperen, la clase que viene lo continuamos, ¿sí? Pero aunque sea para que tengan un primer conocimiento y bueno, espero que vuelvan a tomar el café con inducción. ¿Hasta qué ejercicio No podemos hacer? borré tu WhatsApp. ¿Cómo? ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer hasta acá? No tengo la práctica acá, pero pueden hacer bastante, digamos. Inducciones es lo último de la práctica. Listo. Vamos a la clase que viene, hacemos la primera hora de este tema y después, si quieren, el último rato hacemos consulta para el parcialito que tienen el otro lunes. ¿Mm? Bueno, dale. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno, hasta luego.